Un saludo muy cordial y afectuoso para las personas que pueden ver este video en el cual trataremos el tema de la mente reprobada. Romanos capítulo 1, versículo 28. Vamos a dar respuesta a cómo transitó el hombre de la mente perfecta con la cual Dios lo creó a la mente reprobada. Recordarán ustedes que en el libro de Génesis, en el capítulo 2, versículos 16 y 17, Dios instruyó al hombre para que después estuviese preparado ante cualquier circunstancia en donde él fuera llamado a mostrar que el conocimiento de Dios estaba en su corazón y en su mente. Es decir, todas las normas, estatutos, mandamientos, decretos, todo lo que es la voluntad de Dios que nos ha sido dada, no es un don de balde, es un conocimiento que Dios nos da para que llegado el momento en que podamos contestar aseverativamente con el conocimiento que Dios nos ha dado, podamos salir aprobados. Esto ocurre en nuestra vida cuando éramos estudiantes y aún cuando no sea con asuntos o temas de estudio. Si una persona no contesta acertadamente lo que le está preguntando el maestro o la autoridad, en este caso la persona resulta reprobada. Pareciera ser que la raíz de esta reprobación es la ignorancia. Si yo ignoro lo que me están preguntando, pues por más que yo quiera contestar acertadamente, no voy a poder. Pero en el caso del hombre y de la mujer, Dios ya les había instruido, en el caso del hombre sobre todo, ya les había instruido para que ellos pudieran responder con la verdad, porque ya tenían el conocimiento de Dios en su corazón. Entonces dice Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17, que de todos los frutos de los árboles del huerto puedes comer, pero del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres vas a morir. Entendemos que en ese momento el hombre que fue hecho perfecto, porque Dios lo hizo, solamente tenía el conocimiento del bien. No había en él conocimiento de mal. Era un corazón directamente enseñado por Dios en una mente perfectamente edificada con el conocimiento de Dios, y solamente tenía el conocimiento del bien. No había alternativa para cometer pecados, porque ignoraba él el conocimiento del mal. Bueno, pero ahí hay un árbol cuyo fruto es el conocimiento del bien y del mal. Esto hay que decirlo, solo Dios tiene el poder de poseer plenamente los dos conocimientos, y solamente Él tiene el poder y Él es capaz de siempre hacer lo bueno, porque Dios es bueno. Él no tiene nada de malo, Él no ha hecho ningún pecado, Él no comete ningún pecado, porque aunque tiene los dos conocimientos, pero solamente hace lo bueno, porque esa es la naturaleza, entre comillas, naturaleza de Dios, el ser bueno. Entonces, ya te instruyó. Adán ya recibió la enseñanza. El día
que comas de ese fruto, vas a morir. Ahora bien, en este periodo que sigue, en la recepción de la instrucción y el conocimiento para que llegue a la mente del hombre y descienda a su corazón y lo guarde y lo ponga en práctica cuando llegue el momento. En todo este proceso, uno observa que hay cuando menos dos cosas que deben de manifestarse. Número uno, que yo crea a la palabra de Dios. Es decir, Él puede darme 1000 pensamientos en estatutos, mandamientos, decretos y ordenanzas. Pero si yo no le creo, no me va a servir de nada. Es menester que yo ponga la fe que Él me ha dado, acompañarla a su palabra para que me sea provechosa, como dice Hebreos capítulo 4, versículo 2. Entonces, aquí notamos ya en el hombre que hubo incredulidad. Quizá el hombre pensó que no iba a morir. ¿Por qué razón? No lo sabemos. Pero cuando menos, si él no asimiló y no guardó en su mente y en su corazón la enseñanza que Dios le había dado, es por incredulidad y luego también la desobediencia. Sin lugar a dudas que la serpiente, que era muy astuta, dice el libro de Génesis capítulo 3, versículo 1, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. ¿Qué hacía la serpiente en el huerto del Edén? Bueno, seguramente no como serpiente, seguramente un ser eh, espiritual, luminoso, celestial, ahí estaba, y el diablo, Satanás, la aprovechó para seducir, así literalmente, para seducir, que es la palabra engañar, a Eva. Eva cayó bajo la seducción y el engaño de la serpiente. Dice el profeta Ezequiel en el capítulo 28, versículo 13, hablando de el personaje que estaba en la mente y en el corazón del rey de Tiro. Dice que era el diablo, por supuesto. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste y de toda piedra preciosa era tu vestidura. Entonces, en este pensamiento, en esta escritura, Ezequiel sitúa al diablo en el huerto del Edén. En 2 de Corintios, el capítulo 11, versículo 3, el apóstol Pablo dice, temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados. La serpiente era astuta y aun cuando no tenemos pruebas para decir que en el momento en que la voz del diablo que estaba en ese ser viviente hablaba con Eva, no podemos decir que era la serpiente. Quizá adquirió el cuerpo de la serpiente hasta después cuando el Señor, cuando nuestro Dios la maldijo y le dijo que se arrastraría con su cuerpo en la tierra, en el polvo de la tierra y que comería el polvo. Pero cualquiera que haya sido el ser que se encontraba ahí platicando con la mujer, era evidente que estaba siendo utilizado por una mente grande, una mente superior, una mente que si no fuera por su maldad, sería una mente brillante, que era la mente del diablo. Bueno, lo estaba utilizando y astutamente engañó a la mujer para que comiera del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Con esto estaba agregando a su vida
el conocimiento del mal, porque el conocimiento del bien ya lo tenía. Cuando el hombre es atraído por la mujer para que coma de ese mismo fruto, entonces el hombre se da cuenta que hay otro conocimiento totalmente diferente al conocimiento del bien que él tenía. Y este conocimiento hace que él se dé cuenta con su mujer de que estaban desnudos, porque anteriormente, únicamente con el conocimiento del bien, en su mente, ellos andaban desnudos y no se avergonzaban. Ahora que entró el conocimiento del mal, él se da cuenta, conoce por el conocimiento del mal que están desnudos y entonces, acto seguido, corren a cubrirse. En el versículo 11 del mismo capítulo 3 de Génesis, Dios le dijo al hombre, ¿quién te enseñó? Es decir, ¿de dónde te llegó ese conocimiento del mal? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Sigue diciendo el versículo 11, ¿has comido del árbol de que yo te mandé, no comieses? Entonces, la llegada en el hombre de este otro conocimiento, cuya fuente es el diablo, hace que las cosas que él tenía en su ignorancia, pero que eran para su mal, y que Dios no se las proveyó porque Dios creó un hombre bueno, un hombre perfecto, un hombre recto, tal y como dice el libro de Eclesiastés. Yo solamente sé que Dios hizo al hombre perfecto, pero el hombre buscó todas sus perversiones. Entonces, la incredulidad va unida a la desobediencia y el hombre transitó de tener una mente perfecta, la mente de Dios, transitó a tener ahora una mente reprobada. ¿Por qué? Porque este acontecimiento en el huerto del Edén, en el capítulo 3 de Génesis, no fue más que una prueba para el hombre. Una prueba en la cual tenía que haber aplicado estatutos y mandamientos que Dios le había dicho con anterioridad. Seguramente el mismo Dios cuidó de que más adelante también Eva escuchara este tipo de mandamientos, este tipo de estatutos, eh, porque, porque ella dijo en el capítulo 3, versículo 2, y la mujer respondió, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios. O sea, no dice, me lo enseñó mi esposo Adán. No dice, me lo comunicó el hombre que Dios creó. No, dice Dios, no comerás de él, ni le tocaréis. Esto sí es un agregado, porque Dios no había dicho que no lo tocaran. Pero no comeréis para que no muráis. Entonces, si bien y fuera cierto que Dios enseñó primero al hombre y luego más adelante, aprovechando que andaban juntos, la pareja, también a la mujer le enseñó la prohibición de comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, o si fue el hombre quien comunicó este conocimiento a la mujer, porque él sí lo recibió directamente de los labios de Dios. Cualquiera que sea la situación, la mujer sabía que no debía comer del fruto de ese árbol. Bueno, estos son los mandamientos y estatutos de Dios que nos instruyen. Cuando llega el momento de que pongamos en práctica la instrucción de nuestro maestro y fracasamos por no saber responder con nuestra vida, con nuestra actitud, con nuestras palabras, o si el examen es escrito o verbal, no sabemos decir, no sabemos escribir la verdad de lo que nos están preguntando, entonces como consecuencia de esto viene una reprobación en nuestra vida. Somos reprobados.
en la vida normal, en la vida física, en la vida intelectual, o bien en la vida de la experiencia, en los trabajos, cuando hacemos algo indebido que el patrón nos reprueba, nos recrimina y dice, ¿por qué tomaste esto que sabías que no debías tomarlo? Entonces somos reprobados, a pesar de que tenemos el conocimiento anticipado de la verdad en la cual tenemos que vivir. Entonces la mente reprobada viene de la desobediencia y de la incredulidad. No creerle a Dios trae como fruto el que desobedezcamos. Y esto va a traer como consecuencia el que tengamos una mente totalmente reprobada. Hay muchas personas que sin saberlo tienen la mente reprobada, eh, porque ellos no toman en cuenta a Dios para nada en su vida. Ellos mismos hacen su propio juicio y aprueban para sí no tomar en cuenta a Dios. Y al no tomar en cuenta a Dios, ocurre lo que leemos en Romanos capítulo 1, versículo 28. Dice, como ellos no aprobaron, fíjense, el hombre también le pone un examen a Dios, ¿no? Pero para ellos mismos. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Todo pues lo que el hombre hace que no conviene a él ni a los propósitos de Dios, ni es obediencia a la voluntad de Dios, entonces esto proviene de una mente reprobada. No pensemos en Dios como un ser voluntarioso que quiere imponerme su voluntad a fuerzas. No, Dios no pone su bota sobre mí y me dice o me obedeces o me obedeces. No, lo que Dios quiere es que yo someta mi voluntad a la voluntad de Él, pero esto no es un acto déspota, no, este es un acto de amor de Dios, porque lo que Dios quiere es perfeccionar mi voluntad. Él sabe que mi voluntad naturalmente está inclinada al mal. Busco siempre hacer las obras de la carne. Entonces, Dios no quiere que yo siempre esté militando en las cosas de la carne porque se endurece mi corazón y cada vez me alejo más del conocimiento de la palabra de Dios. La hago a un lado, me lleno de incredulidad, caigo en desobediencia y todo esto va reprobando mi mente. Lo que Dios quiere es que ya me instruyó, ya me enseñó provechosamente, ya me dio sus estatutos y me manifestó su voluntad. Ahora lo que Él pide es que yo, por amor a Él, incline mi voluntad para hacer la suya, que haga a un lado mis propios intereses, mis propias ambiciones, y que sin renunciar a las cosas que a Dios le agradan y que se complace en ellas, yo pueda rendir mi voluntad a la voluntad de Él. Finalmente, como dice Pablo en Romanos capítulo 12, es de esta manera como yo puedo comprender y entender la voluntad de Dios, que es santa, que es perfecta y que esa voluntad va a ir creciendo en mí para que yo me parezca día con día más y más a su Hijo Jesucristo. Muy bien, entonces la mente reprobada llega en el hombre. ¿Por qué? Porque él desecha el conocimiento previo que Dios le había dado para que siempre fuera aprobado por Dios y entonces acepta otro conocimiento que proviene de afuera. ¿De quién proviene? Sí, del diablo, del conocimiento del diablo. Entonces, él le siembra la semilla de la negación y del rechazo de lo que es el conocimiento de Dios y hace que el hombre empiece a llenarse del conocimiento de las cosas que a Dios no le agradan.
se vuelve rebelde, se vuelve incrédulo, se vuelve ajeno a la voluntad de Dios porque rechazó el conocimiento de Dios. ¿Qué tan importante es recordar las palabras de Jesucristo en Mateo capítulo 11, versículo 26, 27, 28, ¿no? En donde Jesucristo dice, aprended de mí. Es decir, aquí está el conocimiento de Dios. Aquí está en mí, dice Jesucristo. Bueno, aprendan de mí, pero den el primer paso de aprender mi conocimiento. Y dice, aprende de mí que soy manso y humilde de corazón. El conocimiento envanece. El conocimiento da poder. El conocimiento nos hace orgullosos. Pero el conocimiento de Jesucristo empieza con la humildad. Aprende de mí, dice Jesucristo, que soy manso y humilde de corazón. Y además, como premio, como galardón, hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Cómo creen ustedes que estaba el alma de Adán después de que cayó con la mente reprobada? Pues estaba totalmente angustiado, confuso, lleno de perversidades. Era una mente que rechazaba totalmente el conocimiento de Dios, como dice el libro de los Salmos en el capítulo 10, versículo 4. Dice, el impío por su maldad no tiene en su mente ningún pensamiento de Dios. Y esa es la triste realidad. Una mente reprobada es una persona que por su maldad aprobó no tomar en cuenta a Dios y por lo tanto Dios lo entrega a una mente reprobada y esta mente reprobada no tiene ya ningún pensamiento acerca de Dios. Puede ser que exclamen de alguna vez en circunstancias de dolor, en circunstancias de peligro. Puede ser que exclamen y digan, Señor, ayúdame. Dios, cuídame. Pero esas frases, esos pensamientos no brotan de un corazón regenerado, de un corazón nacido de nuevo. Por lo tanto, no llegan a Dios, porque provienen de una mente reprobada que en toda su vida o en muchas partes de su vida, en la gran mayoría, no toma en cuenta a Dios, pero ahora que se encuentra ante un verdadero peligro en donde su vida puede acabarse en ese momento, entonces sí busca a Dios, pero su búsqueda no lo lleva a Dios de ninguna manera, porque es Dios el que busca al hombre, no el hombre que busca a Dios. Bueno, entonces el hombre desecha todo el pensamiento, el conocimiento de Dios, las instrucciones, los mandatos, estatutos y leyes que Dios le dio al hombre. Lo desecha. Esto servía para muchas cosas, entre ellas que el hombre pudiera ser señor de la creación y enseñorearse, es decir, ejercer un buen dominio sobre todo lo que Dios había creado. Pero el hombre lo desecha. ¿A cambio de qué? A cambio de poseer el conocimiento que provenía del diablo y que lo hacía conocer que estaba desnudo y que ahora esto le provocaría vergüenza. ¿Qué ocurre cuando yo estaba lleno de un conocimiento y por mi voluntad propia lo quito de mí y lo desecho y ya no quiero tener ningún pensamiento de Dios en mi mente y en mi corazón? ¿Qué ocurre? Entonces paso de la mente reprobada a la vanidad de la mente, lo que es una mente vanidosa. Y vamos a leer lo que dice Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. La palabra vanidad significa vacío. Así de fácil y así de claro. Vanidad es lo vacío. Es decir, no hay llenura. Es hueco. Es algo estéril.
no tiene ningún fruto. La vanidad de la mente hace que yo sea vanidoso. Así como también la mentira en la mente hace que yo sea mentiroso. Bueno, dice la palabra de Dios en el libro de Jeremías, dice que las costumbres de los pueblos son vanidad. Y luego relaciona la vanidad con los ídolos que se fabrican, los ídolos que se hacen. Le dicen al leño, al trozo de madera, le dicen tú eres mi Dios. Puede ser de madera, de yeso, puede ser de bronce, puede ser de plata, puede ser de oro, pero el hombre, cuando le dice a ese objeto tú eres mi Dios, está cayendo en la idolatría y entonces tiene un corazón, tiene una mente vacía. Esto se llama la vanidad de la mente. Y Pablo recomienda que ya no andemos como los otros gentiles, lo que éramos antes nosotros, sin Cristo y sin Dios, sin esperanza, sin contar con el amor de Dios en nuestra vida, éramos antes, y entonces eso hacía que nosotros anduviéramos en la vanidad de nuestra mente, siguiendo los deseos de nuestra carne conforme a la concupiscencia de ella. La palabra de Dios nos enseña que la vanidad de la mente, junto con la vanidad entenebrecida, aleja al Dios verdadero de nosotros, al único y verdadero Dios lo aleja, para que nos llenemos entonces, porque quedó hueco, quedó vacío, y empezamos a llenarnos del conocimiento del diablo más la idolatría. Es decir, decirle a un objeto de madera, tú eres mi Dios, yo vendré a ti y clamaré a ti, y tú, aunque no me oigas, porque no oyes, a pesar de que tienes orejas, pero no oyes, tienes oídos, no oyes, tienes boca, no hablas, tienes ojos, no ves, pero yo creo que tú sí me vas a oír porque te puedo ver. A Dios no lo puedo ver, por lo tanto yo no sé si realmente existe o no existe, por eso me he vaciado del conocimiento de Dios. Pero a ti, objeto de mi culto, tú eres mi Dios. Fíjense ustedes que a ese extremo llegó el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, porque Israel ya había sido llevado cautivo muchos años atrás. Pero el pueblo de Judá, los judíos, llegaron a ese extremo, teniendo ellos el santuario de Dios, el tabernáculo y el atrio en donde estaba el altar del holocausto. Allí habían puesto muchos altares, y a cada uno de esos altares habían construido imágenes, y a algunas imágenes le decían, tú eres mi Dios Jehová, tú eres mi Dios que me sacaste de Egipto, tú eres mi Dios, pero era tal la vacuidad, lo vacío de su mente, totalmente entenebrecida, que le habían puesto por nombre Jehová a ese ídolo. Hermanos, a ese grado llega el hombre cuando está lejos de Dios. Por eso tenemos que saber nosotros. Cuando Jesucristo le contestó al intérprete de la ley en Mateo 22:37, la pregunta del intérprete de la ley fue, Maestro, ¿cuál es el mayor de los mandamientos? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ahí está. Corazón, mente y alma en el mismo nivel, con la misma capacidad para amar a Dios absolutamente con todo, con todo. Pero hermanos, la mente no es más que el asiento de muchos estados de desarrollo mental. En la mente tenemos el entendimiento, el discernimiento, la percepción, el conocimiento, la memoria, los recuerdos, la imaginación. Tenemos también el razonamiento y la reflexión. Tenemos la comprensión, la opinión, la capacidad de emitir un juicio. Tenemos la conciencia, el raciocinio, la inteligencia, el designio, el propósito, la voluntad. Está también en la mente. El intelecto,
el lenguaje, la prudencia. Bueno, todo eso tiene que amar a Dios completamente. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Todo eso que hemos mencionado es cambiado cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y Cristo entró a nuestro corazón. Por eso yo les he comentado que esta palabra arrepentimiento es metania, que significa más que un cambio, una transformación, un nuevo ser, una nueva criatura que ha nacido de nuevo, no por voluntad de hombre o de carne o de sangre, sino por la voluntad de nuestro Dios. Fuimos engendrados por Dios. Por lo tanto, todo eso tiene que ser transformado en nosotros. Yo no sé cómo esté tu intelecto, yo no sé cómo esté tu voluntad, tu conciencia, tu carácter. Yo no sé cómo esté tu raciocinio, tu entendimiento, tu aprendizaje, no sé. Pero si todavía sigue igual a como lo tenías antes de nacer de nuevo, antes de que Cristo te salvara y te perdonara tus pecados, entonces tienes que pedirle al Señor lo que dice Lucas 24:45, que el Señor les abrió el entendimiento, o sea, la mente, la mía, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. ¿Cómo podemos amar a Dios con toda nuestra mente? Bueno, dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 4 y versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa toda noia, toda nia, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y ¿qué? Vuestros pensamientos. Fíjense ustedes, yo muestro mi amor a Dios con mi corazón y con mis pensamientos, con mi mente, cuando Él guarda mi corazón y guarda mis pensamientos. ¿En quién? En Cristo Jesús. Si mis pensamientos están guardados bajo la protección omnipotente de Jesucristo, entonces yo tengo la paz de Dios. Y en consecuencia, yo amo a Dios con toda mi mente. Porque dice el versículo 8 del mismo Filipenses capítulo 4, dice, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto, ¿qué? Pensar. Tenemos que pensar en eso, ¿por qué? Porque la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, hermanos, esto realmente es maravilloso. Si hay algo que está por encima de la mente y todos sus estados de desarrollo mental, que hemos mencionado más de 20 cosas, si hay algo que está por encima de eso, es la paz de Dios. Por eso el apóstol Pablo decía con toda certidumbre y con toda fe, dice, he renunciado a todo por la excelencia del conocimiento de Cristo. La palabra excelencia es la misma palabra en griego que se utiliza aquí en Filipenses 4:7 para decir que sobrepasa. Es decir, la excelencia es que tú tienes algo muy superior, pero muy superior, que es excelente. Bueno, la paz de Dios, ni duda me cabe, es súper excelente, la paz de Dios. Y esa guarda mi corazón y guarda mis pensamientos en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que yo pueda pensar en lo verdadero, en lo honesto, en lo justo, en lo puro, en lo amable, en lo que es de buen nombre,
en lo que tiene alguna virtud, en lo que es digno de alabanza. Yo voy a estar pensando en eso y ¿saben qué? Dice el versículo 9 de este mismo capítulo 4. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, dice Pablo, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. ¿No es esto una evidencia de que amamos a Dios con nuestra mente? Si el Dios de paz está con nosotros y es esa paz que sobrepuja, que sobrepasa, que es excelente y que está sobre la mente de todo ser humano, esa paz es el mismo Dios de paz que está con nosotros. Cuando el Dios de paz está en mí, es cuando la paz de Dios guarda mi corazón y mis pensamientos en Cristo Jesús. Que podamos guardar esta enseñanza en nuestro corazón, porque sí, sí se puede. Por eso Dios lo pide de mí, porque si no se pudiera, Dios no me lo pediría. Pero en Cristo Jesús, en el nombre de Jesucristo y con el poder del Espíritu Santo y la verdad de la Sagrada Escritura, yo puedo amar a Dios con toda mi mente. Sí y solo sí, cuando he sido regenerado y limpiado con la sangre de Jesucristo que murió por mí en la cruz del Calvario. Que Dios nos bendiga. Buenas tardes.